voy a contar cómo fue la historia de Teseo. Seguro que ustedes lo recuerdan. Teseo tenía una particularidad, era muy valiente y desde chico había sido muy fuerte, tenía mucha fuerza. Cuando su madre creyó que Teseo era lo suficientemente grande, se lo llevó con ella a las afueras de la ciudad y al costado del camino le señaló una roca gigante y le dijo: hijo, si podés levantar aquella roca, debajo de ella encontrarás la espada de tu padre. Solo entonces podré decirte quién es él y podrás ir a visitarlo. Teseo había crecido sin saber quién era su padre, hasta ese día. El muchacho se acercó a la roca, la miró y con una mano la levantó mientras con la otra tomó la espada. Entonces se despidió de su madre con un cálido abrazo y emprendió viaje. Comenzó a caminar. Debía llegar a Atenas, porque su madre le había revelado que su padre era Egeo, el rey de Atenas. Ahora, mientras caminaba, Teseo empezó a hacerse algunas preguntas. Se preguntaba, por ejemplo, ¿qué pasaría si al llegar a Atenas su padre lo rechazaba? ¿Qué pasaría si al llegar él descubría que el rey Egeo ya tenía otros hijos, ya tenía otra familia y no demostraba ningún interés por él? De hecho, también se preguntaba por qué durante todos estos años, si el rey Egeo sabía dónde él estaba, nunca había venido a visitarlo ni a conocerlo. Él lo único que quería era conocer a su padre y ser aceptado y ser querido por su padre. Entonces decidió que para llegar a Atenas debía llegar lleno de gloria, debía llegar famoso ya. Y entonces tuvo una idea. En vez de tomar por el camino más corto y menos peligroso, tomó por el camino más largo y por el más peligroso. Él sabía que en ese camino se encontraría monstruos, seres terribles, capaces de matar. El primero con el que se encontró fue Escirón. No sé si lo conocen. Escirón, el anciano, estaba sentado en ese momento sobre unas rocas, junto al mar. Y cuando lo vio al muchacho le dijo: ¡ayúdeme, joven! ¡Por favor, tenga piedad! ¡Ayúdeme a lavarme los pies! Hace 5 años que no me los lavo. ¡Nadie me ayuda! ¡Por favor! Teseo conocía la historia de Escirón. Sabía que todas sus víctimas, las que se acercaban a ayudar al viejo, eran tomadas por los hombros y lanzadas al mar, y que allí había una tortuga gigante que se los devoraba. Teseo entonces, muy cautelosamente, se acercó al anciano y lo tomó de los hombros y lo lanzó al mar. Y así se deshizo de Escirón. Y siguió camino. Y anduvo durante muchos días y durante muchas noches, a veces parando para comer algo o para dormir. Hasta que finalmente, luego de, por supuesto, haber luchado contra otras criaturas, llegó muy cerca de Atenas. Y allí, cerca de Atenas, se encontró con Procustes. Procustes estaba parado en medio del sendero. Y cuando lo vio venir, le dijo: por aquí, joven, por favor, aquí está mi posada. Venga, quédese conmigo, le daré de comer y luego podrá dormir en una cama muy especial que tengo preparada para todos mis huéspedes. Teseo aceptó la invitación. Cenó en la posada y luego se dejó llevar a la habitación donde Procustes tenía esta cama especial.
Teseo sabía lo que podía ocurrir. Había escuchado 1000 veces la historia de Procustes. Este terrible monstruo agarraba a sus víctimas, las dejaba recostarse sobre su cama, y si veía que eran más largas que la cama, con su hacha les cortaba las piernas hasta que se desangraban y se morían. Ahora, si sus víctimas eran más cortas que la cama, Procustes los estiraba tanto hasta arrancarles las extremidades y también se morían desangrados. Al llegar a la habitación, imagínense qué pasó. Teseo le dio venganza por todas las víctimas que él ya había matado y lo mató también, de la misma forma, como ustedes se lo imaginen. El tema es que cuando Teseo llegó a Atenas, ya todos habían escuchado que se acercaba un muchacho que en el camino había eliminado a un montón de monstruos y gigantes que eran peligrosos, que durante siglos habían asesinado a miles de víctimas. Y cuando llegó, lo recibieron de la mejor forma, obviamente sin saber que Teseo era el hijo del rey. La única que sí lo supo era Medea, la esposa del rey Egeo, porque no sé si ustedes saben que Medea era una hechicera y tenía muchos poderes. Y al enterarse que el muchacho llegaba a la ciudad y temiendo ella perder su lugar como esposa y temiendo que su hijo perdiera también el trono que le correspondía si Teseo nunca aparecía en la vida de ellos, entonces habló con el rey Egeo y le dijo que el muchacho este que se acercaba a Atenas en realidad era un espía que venía a asesinarlo. El rey le creyó y lo que hizo fue invitar a Teseo a un gran banquete en el que Medea preparó una poción para envenenarlo. La mesa estaba colocada, el plato puesto, en la copa la poción envenenada para que Teseo se muera. Cuando llegaron los cocineros trayendo las diversas comidas y Teseo vio que le servían un delicioso pedazo de carne asada, desenfundó la espada que había sido de su padre para fingir que iba a usarla para cortar la carne. Y su padre al verlo, le reconoció y se puso de pie. Les voy a explicar qué es lo que vio Medea. Medea vio que Teseo desenfundaba su espada. Y luego escuchó la voz del rey Egeo que decía: mi hijo. Y a continuación, el rey Egeo, en una maniobra rápida, volcó el vaso. Dicen que Medea en ese momento desapareció. Y algunos la vieron en las afueras de la ciudad con su hijo, cubriéndose por una nube mágica que la transportó quién sabe a dónde. El rey Egeo, en realidad en ese momento dijo: mi hijo, mi primogénito, miren todos. El trono será de él cuando yo muera. Y lo abrazó, y lo aceptó y lo amó como a su primer hijo. Y dicen que Teseo se quedó ahí viviendo con su padre. Y fue muy feliz. Y así transcurrieron los meses. Hasta que un día ocurrió algo inesperado. Llegó a la ciudad, al puerto, una embarcación con velas negras. Y todo el pueblo pareció de repente estar de luto. Hombres, mujeres, niños, todos se fueron a la plaza principal. Allí
ya estaba el mensajero que había llegado en esa embarcación con sus guardias. El mensajero traía un mensaje. ¡Atención, atenienses! Hemos venido de parte del rey Minos de Creta a cobrar el tributo que Atenas debe pagar a Creta. Nos llevaremos 7 doncellas, 7 jóvenes, que en Creta serán depositados en el famoso laberinto para ser devorados por el Minotauro. Teseo, al enterarse de esta noticia, se ofreció como voluntario. Estaba seguro que él podía acabar con este monstruo. Su padre, en cambio, le dijo: no, hijo, no. Aunque puedas asesinar al Minotauro, jamás podrías salir de ese laberinto. Nadie sale con vida de ese laberinto. Es muy difícil. No quiero perderte, hijo. ¿Quién me sucederá en el trono? No podría vivir sin tu existencia. Teseo lo convenció. Le recordó que él ya había vencido un montón de gigantes y monstruos en el camino, que este sería un trámite más. Y su padre le creyó y lo dejó ir. Él y el resto de los prisioneros. Al llegar a Creta, fueron depositados en celdas, porque al día siguiente serían enviados uno por uno al laberinto para ser devorados por el Minotauro. Aquella noche, mientras Teseo intentaba dormir y no podía, sintió una voz que le hablaba, sintió una mano que lo acariciaba. Teseo, soy Ariadna. Teseo, yo puedo salvarte. Tengo este ovillo mágico. Con él podrás salir del laberinto fácilmente. Y también te voy a dar una daga. Pero solamente tenés que prometerme que me llevarás con vos. Ya no quiero vivir más. Acá mi padre me trata muy mal. Prométeme que si te ayudo, me salvás. Teseo entonces aceptó el ovillo mágico, la daga, y se dejó llevar por Ariadna al laberinto.